Saludos, señoras y señores, bienvenidos a 7 días. Pase lo que pase en Egipto en las próximas horas, Oriente Medio se mueve y de qué manera. Queremos aprovechar este programa para analizar lo que pasa en los países vecinos del norte de África. El cambio hacia la democracia parece posible, como en su día ocurrió en Hispanoamérica, que fue tradicional cuna de dictadores, o en la Europa del Este. ¿Pueden los países árabes abrazar la democracia? Algunos expertos que hablan en este reportaje creen que sí es posible. Es el grito de la libertad. En solo unas semanas se han desencadenado en Oriente Medio y en el norte de África revueltas históricas. La chispa saltó en Túnez. La caída de su régimen ha encendido a millones de árabes concienciados de que un cambio es posible. El primero en contagiarse de esa rabia ha sido Egipto. Durante toda la semana, miles de ciudadanos han desafiado el toque de queda y han pedido a gritos la caída de Hosni Mubarak. Las réplicas de las movilizaciones sacuden ahora Siria, Argelia, Sudán, Jordania o Yemen, donde miles de personas se han echado a la calle con ganas de cambio. El 17 de enero un egipcio se prendió fuego emulando al joven tunecino que encendió la mecha de las protestas populares. Detrás de él vinieron otros y unos días más tarde, alentados por la revolución de los jazmines, Egipto estallaba. Llevo aquí 3 días y estoy preparado para pasar aquí el resto de mi vida o para morir. Mubarak lleva en el poder 30 años de despotismo e injusticia. Lo que ha comenzado no puede detenerse, solo tenemos una petición, el final del régimen y el inicio de una era nueva. No solo la corrupción ha provocado la ira popular, el 40% de la población vive con $2 diarios. En los últimos meses han aumentado los precios de los alimentos y han incrementado el paro y la pobreza. Afirmo y lo hago honestamente, motivado por lo que está sucediendo, que no me voy a presentar a las próximas elecciones. Estoy muy convencido de terminar mi mandato por el bien de la nación. Ni los tímidos cambios de Mubarak, ni el corte de los teléfonos móviles e internet, ni el toque de queda han conseguido acallar los centenares de miles de voces que día y noche claman un cambio. Al margen de los multitudinarios disturbios en la capital y en otras ciudades del país, las zonas turísticas se quedan vacías. Nosotros íbamos intentando de hace 3 días, solo que la verdad la embajada no nos ha ayudado mucho y el gobierno tampoco. Entonces la empresa nos ha buscado la vida y nos ha traído. El pueblo ya estaba como muy movilizado y había gases lacrimógenos y se siente un poco de temor. Además del turismo, los mercados también se han hecho eco de estas movilizaciones. El barril de Brent superaba esta semana la barrera de los $100 por el temor de los inversores a un eventual cierre del canal de Suez. La inestabilidad también ha preocupado y mucho al gobierno israelí. Egipto es junto a Jordania el único aliado que tiene en la zona y el temor a que puedan llegar a gobernar grupos como Hamás, en este caso los hermanos musulmanes, ha provocado que Simón Peres apoye a Mubarak y que haya pedido ayuda a la comunidad internacional para salvaguardar el régimen. Pensar que en la democracia no hay un control de los fundamentalistas sería realmente pensar que nosotros tampoco podemos controlar estas redes en los países democráticos. No podemos seguir pensando que estos regímenes simplemente están ahí para controlar, por un lado, los movimientos migratorios y para controlar el fundamentalismo. Y yo creo que sofocar las revueltas y pensar que deben seguir habiendo regímenes de mano dura, eso es lo que alienta a los fundamentalistas. Estados Unidos ha señalado el camino a Egipto. Lo que está claro y he indicado al presidente Mubarak es que la transición debe ser ordenada, pacífica, significativa y tiene que empezar ahora. Y Europa ha endurecido su discurso según pasaban los días hasta exigir una transición.
Hacemos un llamamiento a una transición pacífica. No es nuestro papel decir a los egipcios qué es lo que tienen que hacer. No queremos un proceso de transición violento. Hay que garantizar una democracia pluralista. Europa no puede seguir diciendo que los principios de la libertad, la democracia, etcétera, pero que eso no sirve para el norte de África. Esa es la posición de Ben Laden y debemos ayudar a que efectivamente la democracia se instale en el norte de África. Es lo que más tranquilidad nos dará a los europeos, a los occidentales en general. Esta opinión es compartida por el embajador de Túnez en España, quien considera que la revolución de los jazmines, que ha provocado un efecto dominó en los países árabes, ha sido una victoria de la libertad. Los tunecinos han vencido con la sangre. El pueblo de Túnez ya no tiene miedo. Se expresan libremente en la calle, en la prensa. La primera victoria de la revolución de Túnez es la libertad, que ahora ya nadie les puede quitar. Ahora el gobierno de transición prepara las reformas políticas y las próximas elecciones en las que tendrán cabida también los partidos islamistas reconocidos. El gobierno provisional considera que el movimiento islamista puede trabajar en el marco de un partido reconocido. No hay cabida para la exclusión. Los líderes de otros países amenazados como Argelia o Jordania han tomado medidas para frenar la furia popular. Pero tras las revueltas de Túnez y Egipto, algo ha cambiado en esta región. El pueblo árabe ha despertado, una nueva generación ha perdido el miedo y ha salido a la calle a expresar su frustración. Más del 50% de esta población es menor de 30 años y no tienen ni empleo ni posibilidad de conseguirlo. Sus corruptos gobiernos de mano dura no hacen nada por cambiar su precaria situación y ven como última alternativa movilizarse para llegar a alcanzar el estilo de vida occidental que ven a través de Internet. Junto con Egipto, el otro punto de información de la semana ha sido la visita de la canciller Angela Merkel a Madrid. 6 intensas horas que venían precedidas de un anuncio de oferta de empleo para trabajadores cualificados en sectores tan dispares como la hostelería, la ingeniería o la construcción. Alemania busca a sus trabajadores en España y Portugal. A la cabeza se nos vino aquella famosa frase de «Vente a Alemania, Pepe». Muchos castellanos y leoneses hicieron las maletas en los años 60 y 70. Hemos estado con ellos y también con quienes no descartan hacerlas en esta ocasión. Solo hay un hándicap, hay que aprender alemán. Preguntamos a quienes lo estudian cuánto se tarda en coger soltura. Suma y sigue. Los datos del paro vuelven a aumentar en el mes de enero. La cifra de parados continúa creciendo y supera los 4.200.000 desempleados, dato que se conocía un día antes de que la canciller alemana viniera a pasar revista a las medidas económicas puestas en marcha por el gobierno español. Merkel vino con la lupa y dispuesta a poner un duro examen a España, pero también trajo un pan debajo del brazo. Una semana antes de la visita de la canciller alemana, en la página web del Ministerio de Trabajo español ya aparecía esta oferta para jóvenes españoles con cualificación profesional. Alemania precisa entre 500.000 y 800.000 nuevos empleados especializados y ha puesto la vista en los países más afectados por la crisis de deuda y por el desempleo, especialmente en España y Portugal. Si le aplicamos una visión de conjunto, una visión de sociedad, una visión de nuestro país, pues obviamente una primera consecuencia que se puede extraer es la fuga de talento importante, la fuga de capital humano. Digamos que no es malo per se, sí que es malo porque en un momento determinado, jóvenes en los que hemos invertido, se pierde esa inversión. Como nación eso sería una muy mala noticia, entre otras cosas, porque sería desaprovechar los potenciales, ¿no?, intelectuales y de posibilidades de trabajo de cientos de miles de personas que hoy tienen títulos y licenciaturas universitarias, ¿no? Me parece fenomenal que vayan, pero siempre con la perspectiva de que vuelvan, nunca de quedarse allí. Y siempre para formarse un poquito más y volver para aquí,
porque aquí sí que se necesita. En 2009, 102.000 españoles abandonaron el país en busca de una vida mejor en el extranjero. Alemania llama a la puerta de profesionales de 5 áreas preferentes: sanidad, ingeniería, docencia, hostelería y turismo. El Colegio de Ingenieros Industriales de Valladolid ya se ha puesto a echar una mano a sus colegiados y voluntarios no faltan. Nosotros, para que nuestro colectivo esté informado, le hemos remitido un correo a ellos. Esto es una bolsa de empleo, pero a lo bruto, porque están hablando de un número de puestos de trabajo muy atractivo. Y además Alemania, entiendo que en este momento es uno de los países en los cuales yo diría que es de los más interesantes para poder expatriarse a un profesional. A mí me gustaría poder trabajar aquí, pero claro, es que hace unos años, al acabar esta carrera, pues a las pocas semanas o meses, pues encontrabas un buen puesto de trabajo, pero es que ahora no es así. Y yo pienso que allí en Alemania los ingenieros están mejor valorados que en España. Tanto en Alemania como en Francia, en Italia, en Inglaterra y creo que en Estados Unidos, un mercado que conozco menos, la reputación del ingeniero español ha sido siempre muy bien valorada. Te vas a un país como Alemania, pues yo creo que lo más atractivo es acabar en el sector de automoción, porque están las empresas automovilísticas más poderosas allí. Esta es la Escuela de Cocina María Madre de Burgos. En los últimos cursos ha visto cómo se ha incrementado el número de alumnos que busca una nueva cualificación profesional. Con la situación laboral actual en España, Alemania resulta una opción interesante. Es muy positivo para cualquier joven español que quiere salir adelante en el mundo laboral, el que se abra una puerta en un país como es Alemania, que siempre ha requerido de gente y siempre ha habido españoles trabajando en Alemania. Yo me marcharía, porque aquí en la situación que estamos no te merece la pena estar ahora mismo. Sí, estaría dispuesta a marchar, pues eso, más que nada, pues para adquirir nuevos conocimientos en gastronomía. Sí, tanto a Alemania como a cualquier otro país. La cuestión está en aprender y poder visitar otras áreas, zonas. Tampoco faltan voluntarios en el área de la docencia. Isabel, de 23 años, sabe la importancia de los idiomas, habla inglés y francés, tiene 2 licenciaturas y ya ha estado de Erasmus en Alemania, lo tiene muy claro. Lo que yo quiero ahora es salir de España para buscar un trabajo en el extranjero, Alemania o cualquier otro país, para poder dar clase en un colegio de primaria o de infantil, en español, en inglés. Lo cierto es que estuve allí, me encantó la cultura, me encantó cómo se manejan, cómo ven a los jóvenes de ahora, que pues les tienen más en cuenta y sí que dan más posibilidades a los jóvenes. Sin fronteras físicas, la llave germánica está en el manejo de la lengua alemana. La oferta de empleo que luce en el Ministerio exige un requisito, como mínimo un nivel intermedio de alemán B1 o B2. Yendo a clases como las que solemos estar aquí en el Círculo 2 veces por semana, hora y media, yo calculo en 2 cuatrimestres, 8 meses, se puede tener suficiente nivel como para sobrevivir. Es un idioma que realmente exige mucho, pues porque es declinable, porque el vocabulario es complicado, pero es un idioma muy lógico, mucho más que el inglés. El Círculo Hispano-Germánico de Valladolid es la institución más antigua en la enseñanza del alemán y aunque sus alumnos abrazan un amplio abanico de edades e inquietudes en el aprendizaje, sí que es cierto que esta lengua es vista como un salvavidas laboral. Ahora mismo estoy estudiando alemán porque lo considero que es un idioma muy interesante para poder hablar con gente de Alemania, para poder abrir mi horizonte profesional. Tenemos también estudiantes ya que ven, intuyen que podrán hacer en el futuro prácticas en Alemania o buscar un puesto de trabajo. La demanda del alemán, hemos observado que frente a unos años de caída continua, en este último año ha habido un repunte del interés. Mónica es una vallisoletana que ha residido 10 años en Alemania. La falta de oportunidades laborales en España la arrastró allí. Durante su estancia ha trabajado en el desarrollo de programas informáticos y en el departamento de I+D de Siemens. Y en Alemania pues siempre me ofrecían trabajos fijos, o sea, trabajos bien remunerados también. Entonces yo siempre he estudiado alemán desde pequeña, entonces pues me encontraba bien en Alemania. Se trabaja a lo mejor menos horas, pero con mucha más intensidad, con mucho más nivel de exigencia, con mucho más nivel de profesionalidad. Ellos están continuamente innovando. Yo estoy segura que ahora mismo si vuelvo, llevo aquí 6 meses en España, si vuelvo tengo que volver a aprender
nuevos programas de ordenador. Andrea Zilgen es el caso contrario. Ella vino a España y se quedó. Ahora trabaja en el desarrollo de un programa para que jóvenes alemanes terminen su formación en España. Es mucho mejor tener gente de su país motivado haciendo experiencias que desmotivado quedándose aquí sin trabajo. Esta gente que han salido y han hecho una experiencia laboral en otro país van a volver, además los españoles quieren muchísimo a su país, van a volver motivados, con experiencias. He hecho 2 meses aquí en Valladolid un curso intensivo de español y luego he empezado unas prácticas en la empresa de evento. Laboralmente como socialmente sí que es importante conocer algo de alemán, aunque el español es un idioma muy querido por los alemanes y hay muchos que hablan español. El fenómeno de la migración no es nuevo. Entre los años 60 y 70 se estima que 2 millones de españoles hicieron las maletas con rumbo a Alemania. Sant Hervás de la Vega es una pequeña Alemania enclavada en el norte de Palencia. Entre el 40 y el 50% de su población marchó en busca de una oportunidad. La situación era francamente difícil y entonces Alemania era un aliviadero. ¿Pero por qué los alemanes querían a trabajadores castellano y leoneses? Pues porque presentaban unas características meteorológicas muy parecidas a las de Castilla y León. Era duro, mucha helada, mucho frío, mucha nieve. Camila tenía 26 años cuando decidió abandonar España. Ha estado 34 años en Alemania. Tori partió con tan solo 16. Estamos siempre igual en España, que nunca hay trabajo. Y yo era la mayor de 9 hermanos, la mayor. Y no fui con muy buena eso de mi padre y de mi madre. Pero yo dije, yo me voy. Y me fui a Alemania. Que yo fui pues de esto a lo tonto, como quien dice, a ver qué había y me quedé. Tenía 16 años. Nos criticaban mucho, todas las que fuimos a Alemania solteras, nos criticaban mucho. Elena se crió con sus abuelos hasta que a los 8 años se reunió con su madre Camila. Y allí, sin saber nada de alemán, fui al colegio y bueno, luego hice allí el colegio, hice el módulo mío que he hecho, estuve 20 años allí y me fui sin saber nada de alemán. Al principio me costó un poco el primer año, pero luego ya no. Ellas abrieron el camino. Solo en la fábrica de galletas Balsen trabajaban 1000 palentinas. Muchos otros lo hacían para Teves Thomson. Aparte del trabajo, también se les facilitaba alojamiento. 100 obreros de por aquí y habían hecho una residencia para todos ellos, para no tener que buscar un piso o una casa que te saldría más cara, ¿no? En cada habitación había 4 personas, que eran como... Las camas eran pues como en la mili. Teníamos que ir con un reconocimiento médico muy severo, que una muela, si la tenías picada, ya te la hacían sacar porque si ya no podías ir. El primer dinero que yo gané el día 25 de agosto, que era el cumpleaños de mi padre, le voy a mandar un giro. Yo no recuerdo lo que le mandé, pero mi padre se quedó asustado. Dice, te lo ha robado. Mi padre trabajaba en el ayuntamiento. Sí. Y cuando yo fui a Alemania ganaba más que él aquí. Tal fue el éxodo español, que contaban con cocineros, curas o médicos españoles, aparte de un centro español en el que había tiempo para actividades de ocio. Teníamos un centro español muy bueno, que es donde nosotros nos reuníamos, los españoles, claro. Teníamos baile, teníamos otras actividades, jugábamos al fútbol. La emigración se convirtió en todo un fenómeno social, como lo reflejan películas como Vente a Alemania, Pepe. Que inventar. Tienen una máquina que se aprieta un botón y la máquina inventa... Para toda una generación, Alemania marcó su vida. Valentín y Josefa, vallisoletano y gallega, vivieron entre 1969 y 1977 allí. Allí se conocieron y allí se casaron. Yo bien, porque era todos españoles, todos que había allí en la residencia donde estaba, eso, dormía y eso, y comíamos y todo, todos españoles. Y luego allí en el trabajo, pues muy bien también, porque había varios españoles, y ya estaba mi hermano y algunos más para allí, eso, y bien. Yo no tuve ninguna pega de nada, de coger, de ir a comprar y cosas de esas. Y hablar, oye, pues no se hablaba nada en alemán. Luego ya sí, poco a poco ya fui aprendiendo algo. Yo no conocía a nadie, entonces ibas a comprar y si querías 2 marcos de embutido, pues hacías así con los dedos y los señalabas, pero es una gente muy agradable y hoy enseguida te abren el corazón. Mi marido estaba en Oberhausen y yo estaba en Küls.
Y entonces iba él, su hermano y otros españoles, que era la fiesta, y estaban abajo en la tómbola, jugando a la tómbola, y nosotros pues en la ventana, la residencia daban los ventanales a la tómbola. Y ahí nos conocimos, y después pues en los bailes hay teléfono para pedir baile, me llamó, me pidió baile, y ahí nos enamoramos. La tierra y la familia tiran mucho y gran parte de los que marcharon solo buscaban ganar dinero para construir una casa o comprar un piso. Sin embargo, el regreso no siempre resulta fácil. La Asociación del Emigrante Retornado a Castilla y León lleva 11 años allanando ese camino a los que deciden volver. Lo que quieren son eso, tramitaciones de pensiones, reciben muchísimos escritos de organismos extranjeros y nosotros pues traducimos las cartas, escribimos cartas. Si hay que llamar por teléfono, llamamos por teléfono. La propia Paquita fue migrante, aunque para ella la vida fue más sencilla porque llegó con 4 años acompañando a su padre. Para los que se embarquen en la aventura, ahí va este mensaje. Ich wünsche euch viel Glück für die neue Zeit in Deutschland und alles Gute. Deseo mucha suerte para el tiempo que estén en Alemania. Y todo lo mejor. Ich liebe das Leben und hab den Männern viel zu geben. Meinem schlechten Ruf verpflichtet tu ich, was ich tun muss. Die Frauen in der Stadt beäugen kritisch meine Moral. Sind sie etwa neidisch? Die Männer verführe ich mit List zu Dingen, die sie... Si alguien dijera la huerta de Europa, seguro que casi todos pensaríamos en el Levante español, en Valencia y en Murcia. Sin embargo, esta afirmación no es del todo cierta. Parte de esa huerta de Europa se encuentra en nuestra comunidad, en Castilla y León. Está en Segovia, en la comarca de Carracillo. Su producción se exporta a los principales mercados nacionales e internacionales. Pero no se trata solo de la exportación de la materia prima. En esta comarca se queda también el valor añadido de su manufacturación, algo que siempre nos parece tan lejano, pero que sin embargo tenemos tan cerca. El 38% de las hortalizas que se producen en Castilla y León proceden de la comarca del Carracillo, líder regional en la producción de zanahoria, puerro, lechuga, ajo, cebolla, cebolleta y remolacha, y con producción exclusiva de maíz, nabos y endivias. El 90% de la población de la zona trabaja en el sector agrícola, consiguiendo unos productos de alta calidad gracias en buena medida a su suelo arenoso y al agua del acuífero de los Arenales. La comarca del Carracillo, por su nivel de producción y capacidad de exportación a países como Portugal, Francia, Italia u Holanda, puede considerarse la huerta de Europa. El Carracillo no es ninguna comarca reconocida administrativamente, pero sí un territorio natural enclavado en tierra de pinares. 11 municipios segovianos componen esta fructífera zona en la que prácticamente la totalidad de la población vive de la agricultura de uno u otro modo. Grandes empresas de producción y distribución conviven con pequeños agricultores que las proveen y que llevan décadas haciendo de esta su forma de vida. Agricultores como Alberto del Río. Con más de 30 años de trabajo sobre sus espaldas, él y su hermano cultivan las 80 hectáreas de terreno de las que son arrendatarios, forma de explotación de casi la integridad de la zona. De esas 80 hectáreas, 35 son de regadío, donde cultivan zanahoria, remolacha, puerro, patata y chiribía. En verano y en primavera, cuando se está sembrando y se está regando, y ahí tenemos mucho lío, la verdad es que tenemos muchas horas de... Aunque no se trabaje mucho corporalmente, esfuerzo físico, pero bueno, hay que estar ahí, hay que arar, hay que sembrar, hay que poner tubos. Un trabajo que permite a Alberto y su hermano recolectar 900 toneladas de zanahoria de forma anual o 700 de remolacha de mesa, unos productos que este año han vendido entre 10 y 12 céntimos de euro el kilo. La situación, reconocen, está complicada. El padre que se jubila, si el hijo está trabajando con él, hasta ahora se ha quedado, como me quedé yo y mi hermano, por ejemplo. Mi padre se jubiló y seguimos con ello, pero yo espero que mi hijo no se quede aquí, vamos. Ojalá no se quede aquí, porque esto está muy mal. Esto cada vez está peor. Ahora mismo hay precios que se cobran ahora, que yo cuando empecé yo con 14 años, el precio del cereal estaba igual que ahora.
A pesar de las dificultades, el Carracillo cuenta con el valor añadido de un entramado industrial que permite que todo el proceso se realice en la propia comarca. Así, en los municipios que componen esta zona, encontramos grandes e importantes empresas e industrias transformadoras que controlan desde la llegada de la materia prima hasta su preparación, envasado y distribución. Esta empresa productora es una de las pocas que cultiva y comercializa endivias en Castilla y León. Un proceso que arranca con la recepción de la chicoria. Primer paso de limpieza con la separación de tierra y piedras y posterior calibrado y selección. La segunda etapa consiste en la plantación. Las raíces se colocan en bandeja y se procede a su forzado. 21 días en los que nace la endivia en ausencia de luz, y de ahí a la sección de envasado con el corte, pelado y clasificación. En endivia sobre todo nos movemos más en el mercado nacional. Es un producto perecedero, se podría decir fresco de cuarta gama, no lleva tratamientos, por lo cual pues tiene una vida útil corta, entonces dificulta más lo que es la exportación. Entonces principalmente vendemos en gran distribución, mercados a nivel nacional. Y lo que es en maíz y remolacha, pues como te decía, el 60% de las ventas son fuera de España. La endivia es sin duda uno de los productos estrella de la comarca del Carracillo, con el 40% de la producción nacional. Pero no es este el único dato que demuestra la magnificencia de este territorio en materia hortícola. El Carracillo produce anualmente 76.000 toneladas de zanahoria, lo que supone el 42% regional, y 20.000 toneladas de puerros, un 62% de todo cuanto se genera de esta hortaliza en Castilla y León, o lo que es lo mismo, la primera provincia del país. El Carracillo también es líder en remolacha de mesa con 7.000 toneladas anuales, el 30% de lo que se produce en toda España. Y una reseña importante: la comarca es la principal productora y casi la única del país de planta de fresa, que posteriormente se usará en los invernaderos de Huelva para producir el fruto. La exportación de esta planta supone unos ingresos superiores a los 12 millones de euros. Los principales destinos son Marruecos, Italia, Grecia y Francia. Nosotros lo que aprovechamos no es la hoja, es el cuello y la raíz. Entonces, de esa plantita empiezan a salir, nosotros le llamamos estolones, que son como unos tallos, y ahí vuelven a salir plantas hijas. La planta se clava en el suelo, echa raíces nuevas y vuelve a echar otra vez otro estolón. Y es como si de una madre fueran criando multitud de hijos. Recolectada la planta de la fresa se guarda en manojos que se congelan en grandes cámaras para que resistan el proceso de traslado hasta los invernaderos andaluces, donde gracias a la latitud y el clima darán su fruto. No solo los pequeños agricultores de la zona cultivan la planta de la fresa. En la comarca se han extendido los viveros donde se multiplican las plantas que se destinan a Huelva y al resto de Europa y Marruecos. Competimos mundialmente y además nuestro vivero en particular, y varios viveros también que hay aquí en Segovia, la producción que tienen, las técnicas que tienen, la productividad y la calidad que obtienen de las plantas son punteras a nivel mundial. Las posibilidades de explotación de los recursos naturales del suelo del Carracillo permiten asociaciones de todo tipo. También uniones de agricultores en cooperativa que se unen para maximizar beneficios y reducir costes controlando todo el proceso de producción. Desde primeros de año ya sabemos los productores que nos van a sembrar, las parcelas que nos van a sembrar, los números de polígonos, los cultivos anteriores que ha habido en esas parcelas, las variedades que queremos que nos siembren y todo. O sea, el agricultor está dirigido desde los técnicos de la cooperativa desde el principio hasta el final. Incluso cuando siembra sus zanahorias, él sabe en qué época las tiene que recolectar. Esta es una de las cooperativas más importantes de la zona del Carracillo, especializada en la producción de zanahorias. Una hortaliza que se destina mayoritariamente a mercados centrales y pequeñas superficies. Sin embargo, su producción también cuenta con una línea, aproximadamente el 30%, destinada a Portugal. El dulzor, el color y la tersura que el suelo arenoso, suelto y profundo de la zona otorga a esta hortaliza la convierte en un referente internacional. Un resultado que se debe también a la herencia de los viejos hortelanos y a la alta especialización de los agricultores del Carracillo, que llevan más de 30 años produciendo. En Segovia, de las casi 2.700 personas que trabajan en la agroalimentación, 750 corresponden solo al sector hortícola, concentrándose el 65% en los municipios del Carracillo. Prácticamente la totalidad de la población de estos municipios tiene como actividad principal la agricultura de regadío o tareas relacionadas directamente con ella,
Por eso, el sector hortícola se ha convertido en un factor determinante para fijar población en los pueblos e incrementar en época de recolección la mano de obra inmigrante. La gente se sigue quedando en el municipio y en la comarca viviendo porque hay trabajo para ello. De hecho, los niveles de paro por aquí, no sé si lo podéis comprobar, son muy bajos. En la época de la recogida de lechuga suele venir más gente también, sobre todo de África, de Senegal, de Mali, es la población que suele venir en la época de recogida, que aumenta también la población de la comarca. Por todo ello, la pequeña y sorprendente comarca del Carracillo se caracteriza por ser el punto de partida de la producción integrada en Castilla y León. Una prolífica zona que trasciende nuestras fronteras regionales para difundir el nombre de la comunidad por todo el continente. En España hay 120.000 personas que sufren parálisis cerebral. Afecta a 2 de cada 1.000 habitantes y en Castilla y León la Confederación Aspace, que aglutina a las entidades de atención a este tipo de afectados, asiste a unas 500 personas. Una discapacidad que sigue en aumento en Europa. Los avances para mejorar su calidad de vida han sido abismales en los últimos años. Investigaciones y terapias que en muchos casos dependen de la continuidad de las subvenciones. Nosotros hemos querido comprobar su eficacia y una de estas terapias se desarrolla en el centro penitenciario La Moraleja de Palencia. Allí los internos, además de cumplir una función social, consiguen también mejorar su estado de ánimo. No es una enfermedad y no tiene cura. La parálisis cerebral es un trastorno que produce discapacidad motórica en el individuo. A la falta de movilidad y rigidez muscular se suma en algunos casos el retraso mental, los problemas de sensibilidad o de crecimiento. Algunas de las personas afectadas pueden vivir de manera normal, otras son dependientes y necesitan de terceras personas. Una calidad de vida que mejora o empeora dependiendo de los recursos a los que se tenga acceso. Por eso las subvenciones son indispensables para poder seguir avanzando e investigando en este campo. Suponen un respiro y una gran ayuda para las familias. Este es el centro de Aspace de Valladolid. Aquí se atiende a personas de diferentes edades que padecen parálisis cerebral. Sus familiares encuentran en esta asociación un gran apoyo a la hora de mejorar la calidad de vida de los afectados. Es una lesión que es inmutable, es decir, no se desarrolla. La lesión afecta a una parte del cerebro y según esa afectación después tiene las secuelas que tiene, ¿no? Necesitan muchas veces movilizaciones a nivel de cambios de postura, estiramientos, movilización de todas las extremidades. Incluso en muchos casos también es necesario fisiorrespiratoria. Los problemas físicos derivan también muchas veces de una escoliosis importante, con lo cual digamos, los órganos internos tienen también problemas, les cuesta expulsar la mucosidad. Por eso es imprescindible buscar tratamientos que mejoren la vida del paciente. Uno de los más importantes es la fisioterapia. Esta es la sala multisensorial. Elisa trabaja con Luis para mejorar sus movimientos. Con Luis es un niño que tiene 16 años y se trabaja sobre todo los miembros inferiores porque les tiene bastante acortados y el equilibrio sentado. Tumbado pues se trabaja estiramientos, movilizaciones y cosas así. Y hoy estaba muy relajadito. Otro de los pilares básicos del tratamiento lo encontramos en la logopedia. Con Sofía estamos haciendo trabajo orofacial porque es una niña que tiene muy poquito tono muscular, entonces estamos trabajando pues, para normalizar un poquito ese tono y ayudarle en la deglución. Lleva sonda porque tiene un problema que se llama laringomalacia, que por sí misma no puede tragar. Entonces estamos trabajando pues, para ayudarle a que algún día pueda deglutir con más normalidad. Mira la cuchara. ¿Ves la cuchara? ¿La ves? ¿Sí? ¿Otra vez? Venga, otra vez. Esta discapacidad no afecta a todos por igual. El 80% de los afectados son de grado severo. No es el caso de Aurora. De profesión enfermera, hace un año que acude a este centro para hacer rehabilitación. Una terapia que le ayuda a mantener el equilibrio.
Las barreras no solamente físicas sino mentales están ahí. Entonces, aunque ahora mismo estamos más integrados en la sociedad, salimos más a la calle, se nos conoce, se nos ve, trabajamos, como en mi caso, he trabajado, pero todavía sigue siendo un tema que, bueno, que suscita rechazo. Fisioterapeutas y trabajadores sociales luchan día tras día para conseguir pequeñas, grandes mejoras. Bárbara es fisioterapeuta, es quien mejor entiende a Fernando. ¿Te gusta venir al centro, Fernando? Sí. Está muy contento aquí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Bárbara, ¿es lo que más te gusta? Este centro de Aspace no solo es lugar donde se realizan terapias, también funciona como centro de día, unidad de respiro familiar y residencia. Aroa nos enseña su habitación. ¿Con quién te quedas? ¿Con Cristiano Ronaldo? ¿Aquí qué tienes? ¿La radio? Y tienes fotos también, ¿no? Carlos también es usuario de la residencia. Tiene 49 años. Una de las actividades que realiza es la hidroterapia, un programa que fue pionero en Zamora en el año 1994. Esta idea cuajó en todos o en casi todos los aspaces, las asociaciones de aspaces de toda España, y a través de las primeras jornadas de hidrorehabilitación que hicimos nosotros aquí, se extendió por toda España y hoy en día es con variaciones y modificaciones pertinentes de cada cual, se aplica en toda España. Zamora es una de las provincias que cuenta con menos recursos para los afectados por parálisis cerebral. No tienen ni centro de día ni residencia. Las terapias las tenemos que hacer a tiempo parcial, no las podemos hacer todos los días de la semana porque no nos llegan los presupuestos. El único programa que funciona toda la semana es el de información y asesoramiento a las familias, porque tenemos una trabajadora social que trabaja todas las mañanas, pero los demás van muy escasos. Y todo es tema subvención, tema económico, claro. Cuando llegas a los, bueno, a los 18 no, pero a los 20, 22 años, no tenemos centro específico de parálisis cerebral. Nos tenemos que ir a, pues lo más cercano ahora mismo es Salamanca. Carmen es usuario de este centro de Zamora. Tiene 16 años. Compartes con otras madres tus problemas que los comprenden mejor que otras madres que no tienen niños con problemas. ¿Qué me estás contando aquí? ¿Qué están haciendo los bomberos? Muy bien. ¿Porque qué estamos trabajando? Las profesiones, ¿no? Este es el centro penitenciario de La Moraleja de Palencia. Es la primera cárcel de España que lleva a cabo un programa de hipoterapia. Los internos son los encargados de cuidar a los caballos para que el fin de semana los afectados, acompañados de profesionales, puedan realizar diferentes técnicas en las que el elemento principal es el caballo. Es el aprovechar el movimiento del caballo, el movimiento tridimensional que tiene el caballo, para que personas con discapacidad sientan en la pelvis el movimiento que no pueden realizar andando. Entonces, una vez que están en el caballo es como si ellos estuvieran caminando. ¿Qué pasa? Venga. Vamos, cariño. Vamos, mi amor. Da de beneficios al niño el hecho de que al estar en contacto con un animal, eso ya es un beneficio en sí. Luego, a nivel más motórico, pues el movimiento que genera el caballo al andar pues repercute directamente sobre la columna vertebral de los niños, estimulando la musculatura o relajándola. Todo eso vamos a jugar con la velocidad del paso del caballo. Y tres, muy bien. La terapia ecuestre consiste en hacer ejercicios que normalmente se enseña a los niños que van a las hípicas a montar a caballo para coger equilibrio, y entonces con ellos, los niños que pueden montar solos, como Alberto, bueno, pues ahora veréis que podemos hacer ejercicios con ellos para que vayan cogiendo equilibrio y ellos puedan ir montando solos sin tener que llevar a nadie al lado, para luego poder practicar la equitación propiamente dicha.
Miguel es uno de los internos que participa en este programa. Tiene 26 años y lleva desde los 19 en prisión. Te hace recapacitar más que, bueno, te equivocaste, que tienes una deuda con la sociedad, que tienes que pagar esa deuda como todo el mundo la debería pagar. O sea, yo soy el primero. Yo seré el único que lo digo, pero yo soy culpable de estar aquí en prisión. O sea, entonces yo tengo que pagar mi privación de libertad y mi deuda con la sociedad. Cuando uno tiene un fin de semana malo y viene aquí un poco de bajón y entran esos niños y de la forma que están te pegan una sonrisa y dices, pero yo me quejo de mi problema. Entonces a uno le hace dar cuenta que los problemas que cura el tiempo no son problemas. La relación es fraternal, ¿no? Para los niños están deseando de venir, verles, abrazarles, a ellos les ocurre lo mismo. Es así, somos un equipo. Cookie también trabaja con estos niños todos los fines de semana. Lo hace desde hace 4 años. Solo ver a los niños, mira, en cuanto a la edad, mira, qué cara de pilla. Y todos los niños igual, los abrazos que te dan en cuanto vienen, pues eso para mí vale más que todo, ¿vale? Ya es que yo no les aporto nada, me aportan ellos a mí. Yo, pues, solo con ver esto, aunque me tenga aquí corriendo detrás de ella y el otro, que pues ya solo con ver esa alegría y esa satisfacción que ponen, para mí es lo más ya. María, dale para la derecha, ponte recta. Siempre hay internos que se les ablanda el corazón y pueden y regalan algo, porque aquí hay un caballo que lo regala un interno, ¿sabes? O sea, que siempre hay alguno que todavía tiene su corazón y dice, pues mira, tengo esto, se lo voy a regalar a los niños. ¿Hay alguien aquí? Dale un beso, anda. A ver. Muy bien, venga para la guardia, venga que tú sabes ir sola, bandida, venga, venga, ay madre. Ha sido una jornada intensa y llega el momento de la despedida. Hipoterapia, hidroterapia, fisioterapia, todo es poco a la hora de mejorar la calidad de vida de estas personas a las que a veces la sociedad les da la espalda. El apoyo de las instituciones es fundamental para seguir trabajando en la normalización de esta discapacidad. Ellos son los rostros de la parálisis cerebral. Saludos señores, buenas tardes. 12 minutos pueden cambiar el rumbo de un país. El pasado 29 de enero se cumplían 30 años del hecho que para muchos supuso el verdadero final del proceso de transición del viejo régimen, de la dictadura a la democracia en España. Ese día de 1981 los españoles asistían a la despedida del capitán de ese proceso. El presidente de Ávila, el presidente de aquí de Castilla y León, Adolfo Suárez, decía adiós. Abandonaba la Moncloa consciente de que el país y sobre todo su partido ya no depositaban en él su confianza. En estos 30 años se ha escrito mucho sobre las causas de esta dimisión televisada, desde el temor a un golpe de Estado, el conocido ruido de sables, a la propia desesperación del presidente, incapaz de enderezar un país sumido en una profunda crisis económica, pasando también por la traición de un partido construido artificialmente y dinamitado por sus propios líderes. En los próximos minutos escucharemos a miembros de aquel último gobierno de Suárez. Veremos la visión de todo lo que ocurrió en los días precedentes a esa dimisión de la mano de los periodistas que siguieron todo el proceso de la transición y escucharemos el testimonio de personas cercanas al de Cebreros. Esto es el discurso del presidente 30 años después.
Apenas quedan 20 minutos para las 8 de la tarde, sentarse a cenar. En Moncloa, el presidente Adolfo Suárez ha grabado ya la que va a ser su última intervención televisada como presidente del gobierno. Voy a andarlo sin agua. Conocedor del medio, Suárez vuelve a utilizar la televisión para hablar con los españoles. El presidente va a comunicar que se va. Buenas noches, señoras y señores. Es 29 de enero de 1981. Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona... No son tiempos fáciles en la calle. El salario mínimo es de tan solo 22.700 pesetas, 136 euros de hoy. Bueno, principalmente lo que influye es la calidad. Y en los mercados la inflación es más que un problema. Señora, no sea usted vanidosa y haga caso omiso de los ofrecimientos basados en el halago o la ostentación. El IPC escala a un ritmo del 15%. ¡Ole! ¡Viva la alegría! ¡Viva! ¡Y muera el dolor! España está en crisis. Aquel 29 de enero los españoles se despertaban una vez más con nuevas noticias de ETA. El industrial José María Rián Estrada es secuestrado en el País Vasco. Es 1981. Hace 29 días que hemos despedido el año más cruel que nos ha dejado el terrorismo. ¡De mentira! ¡Y Franco levantado la cabeza! ¡Gobierno de división! ¡Traidores! En el 80, cada 60 horas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado identifican a una nueva víctima del terrorismo. Fue un año que constituyó un verdadero azote. El terrorismo, crisis, bueno, fue un año durísimo. Quiero vivir en paz, no me dejes guerra, guerra, mira que estoy capa, con mi cuerpo bajo tierra. Juro por mi conciencia y honor. El gobierno recibe a diario los golpes de una dura crítica de la izquierda por la situación que vive el país. La derecha acusa al Ejecutivo de traicionar a la patria. El PSOE ha sido durísimo con Adolfo Suárez y con su gobierno. Ha sido durísimo especialmente con algunos ministros, como Martín Villa. Yo recuerdo la estampa de Alfonso Guerra en la tribuna del Congreso de los Diputados diciéndole a Martín Villa: usted, señor Martín Villa, es el fascismo. Yo en particular fui zurrado y no pocas veces, a veces explicablemente, otras inexplicablemente, pero en todo caso entraba en mi responsabilidad. El Partido Socialista encabezaba en ese momento la vanguardia democrática y olía al poder y fue muy duro con Suárez. La cuestión territorial es un problema aún sin resolver para el gobierno. Que hem de sortir al carrer junts, molts, quan més millor. En el Parlamento la dureza de la oposición merma a un gobierno cada vez más débil y a un presidente que cada vez cuenta con menos apoyos dentro de sus filas. Diputado número 114, don Antonio García Millares. Él tuvo siempre el enemigo dentro de casa. Yo creo que eso, por otra parte, es muy corriente en política. A frase de Andreotti. Y yo, los señores que no son de mi partido son mis adversarios, mis enemigos están en mi partido. Llegó un momento en que Suárez no tenía más salida que la dimisión o la convocatoria otra vez de elecciones a un año de haberlas hecho las otras. Era un disparate. Mientras muchos siguen pendientes de los fichajes del Real Madrid y del Barça en el mercado de invierno, en la portada de ABC, la noticia de una crisis interna dentro de UCD da pistas suficientes para saber que aquí en Moncloa algo está sucediendo. El presidente está cada vez más solo. Suárez ya no cuenta con el núcleo duro de su partido. La gran obra del Decebreros, el partido de centro que sirvió de llave para abrir la puerta de la transición, se resquebraja. Digo, si hay algo en la vida que más nos duela es la traición, el abandono, la puñalada por detrás. Bueno, y eso lo sufrió Adolfo Suárez desde los más íntimos, la prensa, un desastre. Fue un hombre maltratado. Yo la palabra traición me parece muy fuerte, ¿no? Pero es verdad que hubo dentro de su partido gente que le hizo la vida imposible. Empieza a haber gente puñetera, envidiosa, y de pronto alguien saca una navaja y de pronto alguien saca un cuchillo. Y, yo no te digo que los compañeros de Adolfo Suárez
le acuchillaran, pero le molestaron y le fastidiaron bastante y le pusieron muchas cortapisas y yo creo que muchas trampas. Y Adolfo se dio cuenta que no podía caminar, que ya no merecía la pena, o sea, si no se fiaba de los que tenía en su propio despacho o a su vera en su propio partido, no merecía la pena continuar. Y por eso lo hizo, ¿no? La Casa de la Pradera. Han pasado 5 meses desde la reunión de la Casa de la Pradera con los varones de la Unión del Centro Democrático. Una cuestión de fe. En este encuentro, en el verano del 80, la cúpula del partido insinúa a Suárez la necesidad de que abandone la presidencia y ceda el testigo. La fractura entre el partido y el presidente parece ser cada día más amplia. Saltó por los aires. Yo recuerdo que fue lo que fue la reunión de la famosa Casa de la Pradera, que aquello, vamos, es que allí se escuchó de todo, y eso que los periodistas no estábamos en la sesión, pero se oían los gritos. Allí aparece un personaje como Miguel Herrero y Paco Ordóñez, que yo le decía, pero tú que te fías de él, y me decía, pues hombre, no creo que sea un traidor, pero está mirando al PSOE en vez de mirar al espejo para ver qué gracia hace al PSOE, ¿no? Hay una serie de dirigentes de los diferentes sectores del partido que no estaban de acuerdo con algunas de las iniciativas de gobierno. O sea, cuando Abril Martorell quiere sustituirlo, ponerse en su lugar y maniobra para ser el presidente del gobierno y seguir la continuidad, que era su amigo, claro, eso a Suárez le desmorona del todo. Dice, bueno, ya ¿qué me queda? Grite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato. Pero ¿hubo o no hubo traición? ¿La crisis de UCD fue suficiente para que Suárez tirara la toalla? Yo creo que no era porque había tensiones con el rey, que las tenía. Desde luego mucho menos porque hubiera problemas con los militares. Conociendo a Adolfo Suárez, si hubiera sabido que se preparaba un golpe de Estado, tengo la absoluta seguridad de que habría continuado en su puesto. Él se marchó porque el partido no lo respondía. Había movimientos militares, había ruido de sables permanentemente, vivíamos al pie del golpe de Estado, como se demostró pues 20 y pocos días después, pero eso Suárez no lo mueve a dimitir, porque Suárez era todo lo contrario. Bastaba que hubiera un movimiento militar para que él se impusiera sobre ese movimiento. Había muchas presiones de los palacios, presiones de los cuarteles, presiones de su propio partido. Días antes de que el presidente se dirija a la nación, Suárez visita al rey para comunicarle su decisión. El presidente sabe que ya no cuenta con el respaldo de la corona. Después hace lo propio con los varones de su partido. Quedan 2 días para el día de su renuncia pública. Conocí unos 10 días antes su dimisión. Yo traté de disuadirle, me pareció una decisión equivocada, así se lo dije, y que iba a ser de efectos negativos, como así fue, me hubiese gustado equivocarme. Yo estaba comiendo junto con otros periodistas con el que era entonces ministro de la Presidencia y uno de los hombres de máxima confianza de Adolfo Suárez, que era Rafael Heras Salgado, cuando de repente nos llega la noticia de que ha dimitido el presidente. Y se quedó descompuesto. En aquel momento dijo que no lo sabía. Días más tarde dijo que lo sabía, pero que no era consciente de que se iba a producir justo en ese momento. La deformación te hace decir que, hombre, algo ya intuíamos, estaba en el ambiente, etcétera, etcétera. No, a lo mejor estaba en el ambiente, pero nos llevamos una sorpresa de narices, es decir, un impacto tremendo. Quizá, descontado el 23F, la noticia de más impacto que hemos recibido un grupo. El apoyo del rey lo tenía, pero si hubiera encontrado apoyos entre sus lugartenientes, probablemente le hubieran convencido de que continuara en la política, ¿no? Pero él no encontró esos puntos de apoyo y por eso dice, me voy a casa, porque no voy a hacer nada, yo solo. El presidente estaba muy preocupado, todos teníamos quizá teníamos la idea de que aquello se estaba acabando, era una etapa que se terminaba, el círculo cada vez era más estrecho y bueno, pues realmente a Adolfo Suárez no le quedó más remedio que dimitir. La mañana de ese jueves se convoca una reunión extraordinaria de su equipo de gobierno. El Consejo de Ministros anuncia lo que muchos ya saben.
Suárez dice que se va. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento. Yo creo que un hombre, me da igual que sea Adolfo Suárez, que tiene esa actitud, si no tiene interiorizado una serie de valores, una serie de ideas claras de lo que él representaba, de que representaba a España, si él no tuviera España metida en la cabeza, no se había quedado sentado. Está claro que ahí está abrumado, está maltrecho, está machacado y no encuentra salida, vamos, se ve solo, se ve hundido, y de hecho hay una declaración suya en el libro que hace una periodista de ABC que se publica 25 años después, donde se demuestra que es un hombre completamente machacado. Y a mí el rey me dice, no hay que cambiar a Suárez, pero Suárez tiene que cambiar, o sea, ya no daba más de sí en aquel momento, bloqueado por todas las partes. Él dice que nadie le presiona, que le presionan para que se quede, y no es cierto, le hicieron la vida imposible. Demuestra mucha grandeza de ánimo, está dicho en un bellísimo castellano, y es emocionante. En total son 12 minutos de discurso que sorprenden al país, pillan a la oposición con el pie cambiado y dinamitan cualquier futuro de UCD. La argamasa aquella, en cuanto empezaron a surgir problemas de gobierno, aquella argamasa se convirtió en arcilla que se deshacía como el polvo, ¿no? Y en el fondo, pues Adolfo Suárez, su discurso fue decir, no puedo seguir, no tengo partido. Suárez era un político que entre sus rasgos tenía un alto sentido del Estado, tenía una responsabilidad de Estado. Es decir, si usted me permite una precisión, le diré que él era más hombre de Estado que de partido. En la cara del presidente se nota cansancio. Aquel día, junto a él en el Salón de Moncloa, sus grandes amigos, entre ellos el actor Sancho Gracia. Estaban varios ministros por ahí, sentados. Yo no me acuerdo exactamente dónde estaba, yo estaba en un despacho que él tenía por otro lado. Y nada, salió y les dijo a varios de ellos, no pongáis esa cara que el que renuncia soy yo, así que no os hagáis ningún problema. Se metió hacia su despacho, me imagino yo, porque ahí no entré yo ni nadie, que entró a hablar con su majestad el rey, a decirle que renunciaba, y así fue, no fue ni más ni menos. Realmente cuando Adolfo Suárez dimitió, alrededor estaban su familia, 4 amigos y los 4 que trabajaban con él. Quiere decir que incluso desde la Casa Real había una cierta distancia. Amigos suyos. De verdad, había 4 o 5, 6, nunca, no más. No esté más. Está como nunca, está como nunca, está como nunca. Fundador. La amenaza de un golpe de Estado no es nueva. Han pasado 9 meses desde el juicio al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y al capitán de la Policía Armada Ricardo Saedín Estrillas. La Operación Galaxia saca a la luz algo que todos conocen. En los cuarteles existe descontento con la forma de gobernar del presidente. El Partido Comunista de España ha quedado legalizado. A Suárez no le perdonan la forma en la que fue legalizado el Partido Comunista. Adolfo Suárez dice, y le creo, decía, y le creo, que si hubiera conocido el alcance de aquel ruido de sables, nunca se habría marchado. Mira, Adolfo Suárez se pueden criticar muchas cosas, pero desde luego que tiene coraje, que tiene valentía, es indudable, y estoy segura que si hubiera sabido que se preparaba un golpe de Estado, sin ninguna duda, habría continuado en su sitio, entre otras razones, para abortarlo. Un par de huevos que tuvo, como pocos, él y alguno que otro más. Pero yo creo que la presión sobre todo fue de su partido y de los militares. No, eso de sacarle la pistola y todas las cosas, pero efectivamente hubo presión, como se vio después, un mes después, en el golpe de Estado. Yo creo que en los Estados Unidos han puesto el nombre de un aeropuerto a John Wayne. Yo creo que en España tendríamos que poner el nombre de un aeropuerto, y ya se ha hablado de ello, Adolfo Suárez, que es nuestro Gary Cooper. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Aunque nunca abandona la sonrisa, al presidente se le nota cansado.
Desde hace tiempo Suárez no acude al Parlamento a debatir. En su círculo interno se habla de miedo al cara a cara con una oposición feroz que ha empequeñecido al presidente. Desde la moción de censura, el de Cebreros apenas pisa el Congreso y el Senado. Tiene pánico a ir al Parlamento y él además sufre una enfermedad en la boca terrible, se cae redondo al suelo, está tomando analgésicos tremendos, o sea, pasa muy mala etapa estando en la Moncloa, que también esas cosas influyen mucho, ¿no?, de inutilizar a una persona. Aquel voto de censura en la que le dijeron de todo, lo trataron como a un taur, como a un truán, como a un bandido. Adolfo Suárez tenía un problema muy grave, y hay un momento para él muy serio, que es cuando la famosa investidura, cuando no quiere asumir el rol de enfrentarse con las Cortes. Adolfo Suárez tenía una limitación muy seria, que es que no tenía ninguna capacidad parlamentaria. O sea, él con un papel se defendía muy bien, pero luego él no tenía capacidad parlamentaria, la que tiene Zapatero o la que tenía Felipe González, o incluso la que llegó a adquirir Aznar, y a él le horrorizaba el Parlamento. Para analizar la debilidad del gobierno hay que mirar a los resultados de las elecciones de 1979. ¿Qué son unas elecciones generales? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Qué pasa después de unas elecciones? Para votar bien, usted necesita... El partido de Suárez es la sorpresa en unas elecciones donde el PSOE se confirma como la segunda fuerza política del país. UCD gana con holgura, pero se queda a 7 escaños de la mayoría absoluta. El PSOE se ofrece a una coalición de gobierno que Suárez descarta. Suárez era un centrista convencido. Él pensaba que los planteamientos bipartidistas llevarían a una confrontación continua y no serían buenos para España y para la sociedad española. Había una enorme presión de la prensa contra Adolfo Suárez. Se le masacraba, se llegó a decir que tenía la boca podrida. De esas informaciones me acuerdo perfectamente. Se le perdió el respeto. Hombre, cualquier partido en la oposición le interesa que quien está en el gobierno que se sienta débil y que tenga que marcharse. Yo siempre insisto en que somos un pueblo de buena crianza. A lo mejor pues, podemos ver de a la gente en vida, pero cuando uno muere, y cesar en política es una forma de morir en política, pues también se produce una especie de admiración. A lo mejor se exagera la crítica en vida y sin embargo se tiene una especial generosidad cuando uno deja ya la responsabilidad. En ese sentido el caso de Adolfo Suárez es muy singular. Yo creo que fundamentalmente lo que nos tenemos que plantear es que no es nada fácil renunciar al poder voluntariamente. El tiempo nos ha enseñado a mirar lo que ocurrió ese día y los posteriores en España con otros ojos. En estos 30 años se ha escrito y especulado mucho sobre las verdaderas razones que llevaron al presidente Adolfo Suárez a abandonar la Moncloa. Los ministros del nuevo gabinete de don Adolfo Suárez acudieron al Palacio de la Zarzuela para jurar sus cargos ante su majestad el rey. Para muchos esta imagen del 23F es una demostración de que la conspiración sí existía, pero que Suárez no era el problema para los militares. Me parece un héroe de nuestro tiempo, uno de los, tal vez el máximo héroe del siglo XX. UCD no tarda en desaparecer pasada la transición y muchos de sus líderes terminan enrolados en Alianza Popular y en el Partido Socialista. Continuó esa relación de amistad y luego una relación política en la UCD, donde fue uno de los personajes claves de la misma. Las relaciones de Suárez con muchos de sus excompañeros nunca volvió a ser la misma. La gente de la política que es muy sana, pero a veces es muy traicionera, ¿no? Y Adolfo supo lo que era la traición, desgraciadamente. El de Ávila no abandona por cansancio la política. En 1982 crea junto a sus colaboradores más cercanos el CDS, el Centro Democrático y Social. Ese mismo año, en el 82, el PSOE gana las elecciones generales. Sobre su relación con el rey, Suárez nunca ha relacionado su salida del gobierno con las decisiones de la corona. A pesar de que se habla de enfriamiento de las relaciones entre don Juan Carlos y Adolfo, lo cierto es que ambos siempre han mantenido una relación cordial. El cariño del rey hacia Suárez está hoy por hoy fuera de toda duda. En memoria de
de sus familias y de sus amigos, vamos a guardar 5 minutos de silencio. Con su dimisión, Adolfo Suárez cierra un capítulo más en la historia de nuestra transición. Aquí en Cebreros, en el museo que lleva su nombre, podemos entrar en ese mundo en el que ocurrieron muchas cosas, muchas de ellas ocultas en la memoria de sus propios protagonistas. Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Buenas noches. Si estuviese en condiciones de ser político, sería siendo un gran político. Esa complicidad entre las distintas fuerzas políticas sí que yo la he hecho en falta en este momento. La complicidad no es un concepto jurídico determinado, pero bueno, se olfatea que pasa. Y en esa complicidad la persona de Adolfo Suárez es esencial. A mí el discurso mejor de Adolfo Suárez fue aquel famoso "puedo prometer y prometo" de sus primeros meses. Para mí fue el Adolfo Suárez más auténtico, más ilusionante, más valiente, con más coraje. Él vivió un poco la tensión, claro, porque por un lado su padre era republicano represaliado, por otro lado un tío suyo represaliado por la República. Ese que vivió en su casa el drama de los dos enfrentamientos en la familia. Fue un esfuerzo al servicio de lo que él entendía, que era darle a este país un nuevo aire, más libertad, toda la libertad que se le podía dar y que había que dedicar en cada momento. Es un ejemplo muy claro. Te seducía y no te dejaba decir que no. En lo político, yo creo que fue el gran constructor de la democracia, amparado por el rey, guiado por el rey, pon los calificativos o el verbo que quieras, pero fue el constructor que lo hizo a brazo.